Bienvenidos a todos. Soy el profesor Félix Gómez y en nombre de la Universidad Católica Santa María la Antigua les doy la más cordial bienvenida a la conferencia COVID-19, Regreso a Clases y la Construcción de Sociedades Justas y Vidas Saludables, organizada por el Comité de Salud de nuestra universidad. Y para darles pues la bienvenida en la mañana de hoy en nombre del Comité de Salud, tengo a continuación aquí acompañándome en esta hermosa mañana a nuestro rector magnífico, el profesor Francisco Blanco, que les va a dar las palabras de bienvenida. Adelante, profesor Blanco. Gracias, profesor. Un buen moderador que también recuerda las cosas más esenciales. Es que si el micrófono está en mute, pues no se oye. Gracias. No, en primer lugar, quería saludar a todos y dar la bienvenida de una manera muy particular al doctor Claude Beth, precisamente por la importancia, ¿verdad?, que tiene esta conferencia. Protocolarmente hay que hacerlo, hay que dar la bienvenida, pero en este caso particular no es solo protocolar como un compromiso, sino realmente de corazón agradecerle, porque no es solamente unas ideas sobre salud, que ya de por sí sería suficiente y sería bueno. Me ha sorprendido y me ha llamado muy gratamente la atención la dirección, ¿verdad?, que ya el título de la conferencia está indicando, y habla de regreso a clases, pero y construcción, es lo importante, de unas sociedades más justas y de vidas más saludables. Creo que en el fondo ese es el problema más importante que tenemos en la sociedad. No es el problema de salud, que sí es un problema, es sobre todo el problema de sociedades justas que nos hubieran ayudado a todos, a todo el mundo, a enfrentar, ¿verdad?, esta situación que ya llevamos más de un año confrontando. Así que esta era la idea principal. Hay un dicho en español, en castellano, que dice: lo bueno, si breve, dos veces bueno. Así que lo importante es la conferencia que viene a continuación con el doctor Claude. Así que únicamente, ¿verdad?, resaltar el agradecimiento al doctor y lo importante que para la USMA como Universidad Católica es este enfoque de esta conferencia hacia unas sociedades más justas y vidas más saludables. Muchas gracias y adelante. Gracias, señor rector, por sus palabras. Bueno, entonces, antes de comenzar, voy a presentarles al doctor Clau, aunque yo sé que algunos de los que están aquí presentes ya lo conocen, pero de todas maneras tenemos también invitados nuevos que están asistiendo a esta conferencia también por primera vez, que se están uniendo al ciclo de conferencias organizadas por el Comité de Salud de la USMA. Así que me complace pues presentarles al doctor Clau Betts. Él es médico egresado de la Universidad Federal de Rio Grande do Sul, Brasil. Posee una maestría en salud pública en la Universidad de Puerto Rico. Ha sido presidente de la Sociedad Panameña de Salud Pública y también vicepresidente para América Latina y el Caribe de APA, y posee una amplia experiencia laboral en el campo de la salud pública y epidemiología a nivel nacional e internacional. Él nos va pues a brindar la conferencia titulada COVID-19, Regreso a Clases y la Construcción de Sociedades Justas y Vidas Saludables. Bienvenido, doctor. El escenario virtual nuevamente es suyo. Adelante. Bueno, muchísimas gracias y felicitaciones a la USMA por la iniciativa de abordar una temática tan importante y actual como la que vamos a tratar hoy, pero que también tiene un carácter de permanencia, porque ese problema ya viene de antes y todavía vamos a vivir con ella probablemente durante nuestra generación y quizá algunas futuras. En primer lugar, quiero felicitar a todos los que están aquí, porque hoy es el Día Internacional de la Tierra, que es lo que nos sostiene y nos permite estar aquí, y que debemos cuidar, porque obviamente si no cuidamos a la tierra que nos sostiene, pues obviamente no vamos a poder nosotros tampoco sostenernos. Así que empiezo con dando las felicitaciones y también invitando a que todos nos sumemos a cuidar la tierra que nos sostiene. Bueno, a lo largo de la vida, uno tiene la tendencia a acumular una serie de títulos y uno dice, bueno, qué importante soy, pero realmente lo más importante, por lo menos en mi caso, el título que yo ostento con mayor orgullo,
es el de ser el compañero de la vida de esta dama que ustedes ven en pantalla y que llevamos 50 años de estar luchando juntos para la construcción de un mundo mejor. Bueno, ¿por qué? La primera pregunta que uno debe hacerse es ¿por qué asistir a esta conferencia? Entonces, lo que nosotros estamos buscando en realidad es lograr que a los que estamos aquí ahora reunidos, me incluyo yo y todos los demás, queremos lograr que al final de esa conferencia salgamos dispuestos, motivados a cambiar el paradigma de la educación como la piedra angular de la construcción de una sociedad justa, saludable, solidaria y equitativa. Ahora, ese es un objetivo bastante pretencioso, pero yo creo que si nos ponemos todos juntos a poner nuestros cerebros y nuestras experiencias de vida juntos, yo creo que podremos por lo menos acercarnos a esta meta. Bueno, durante esa presentación vamos a tratar de responder juntos las siguientes preguntas, ¿no? Primero, ¿qué necesita todo niño o niña en la primera etapa de su ciclo de vida para tener un buen comienzo de vida saludable? Eso va a ser una pregunta. La otra pregunta que trataremos de responder juntos es ¿qué necesita todo niño, niña, adolescente y adulto para desarrollar plenamente su potencial de agregar valor para sí y su entorno familiar, comunitario y social? ¿Qué necesita todo joven y adulto para transformar en realidad su potencial de agregar valor para sí, su entorno familiar? Es decir, uno es cómo desarrollar el potencial y luego cómo hacer que ese potencial se transforme en realidad. Y la cuarta pregunta, en el contexto de la pandemia COVID-19, ¿cuáles son las ventajas y cuáles son los riesgos de la educación virtual y de la educación presencial para lograr la construcción de sociedades justas y vidas saludables? Es decir, tenemos que enfocar lo que vamos a discutir ahora en función a un objetivo, porque la educación no es un objetivo en sí mismo, obviamente. Y finalmente, ¿qué podemos aprender de la pandemia del COVID-19 para enfrentar la crisis crónica del modelo educativo de Panamá? Esas son las preguntas. Ahora, antes de entrar a la pregunta, lo primero que tenemos que decidir es qué es lo que queremos como sociedad. ¿Qué Panamá queremos? ¿Qué sociedad queremos para nosotros, para nuestros descendientes? ¿Qué queremos? Entonces, para eso, la Sociedad Panameña de Salud Pública ha planteado 6 cosas que tienen que ver con el ciclo de la vida. O sea, es decir, el derecho a la salud, que es, obviamente debe ser para todos y es universal, pero cada etapa de la vida, del ciclo de vida, tiene sus características propias. Así que, ¿qué queremos como derecho a la salud? Primero, queremos que todo niño tenga el mejor comienzo en la vida posible, que todo niño, adolescente y adulto maximice sus capacidades para el logro de una mejor calidad de vida, que implica obviamente educación y formación integral, que va a ser más o menos el centro de lo que vamos a estar hablando hoy, que es un derecho a la salud. Estamos hablando de derecho a la salud en cada etapa del ciclo de la vida. Luego, tercero, que todo ciudadano tenga la oportunidad de tener un trabajo seguro y adecuadamente remunerado, que es donde lo que él logra en la etapa anterior pueda expresarse y agregar valor y sostener a una sociedad que con estos valores agregados, con esa riqueza que se produce, podamos tener entonces las condiciones sociales para que todos ciudadanos tengan condiciones de una vida saludable y que además conviva en lugares y comunidades sanas y sostenibles y que finalmente logre una menor carga de discapacidad para toda la población, es decir, un envejecimiento saludable
quiere decir envejecerse con las mejores condiciones posibles para que tengan no solamente una mejor expectativa de vida en general, sino una mejor expectativa de vida saludable. Eso es en síntesis lo que la Sociedad Panameña de Salud Pública, en coordinación con la Federación Mundial de Asociaciones de Salud Pública, también con el grupo del Dr. Marmot que elaboró la estructura de los determinantes sociales de la salud, o sea, fue presidente de la comisión de la OMS, de la Organización Mundial de Salud, para los determinantes sociales de salud. Ellos plantean algo similar a eso que nosotros adaptamos para nuestra realidad aquí en Panamá con la Sociedad Panameña de Salud Pública. Entonces, si eso es lo que queremos, entonces vamos ahora a preguntar a la audiencia, y quien desee pues puede ir pensando en cómo responder, qué es lo que necesita todo niño en la primera etapa de su ciclo de vida para tener un buen comienzo de vida saludable. Así que vayan pensando en qué respuesta darían si alguien le formula esa pregunta. Cualquiera de los que está asistiendo tiene la libertad de poner esto en su chat y luego el profesor Félix lo va a leer y así podemos hacerlo un poco interactivo y de manera que también, como dije al principio, queremos juntos poder responder a estas preguntas. Entonces, ya comenzaron a contestar, doctor. A ver. Primera, aquí dice que necesita buena alimentación. Muy bien, excelente. Muy bueno, muy bueno. ¿Qué más? Vamos a ver, pueden seguir contestando aquí a través del chat. Ok. Pues si Vamos, alguien más se anima. Sí, siga. Está muy bien. Como para contextualizar, hay un documento, un artículo muy bueno que fue publicado en la revista Lancet en 2014, que de una comisión mundial que se creó para sobre investimiento en salud. Y ellos enfocaron qué sería el retorno de la inversión si se invierte por cada niño $5 adicionales por año, no dándole ese $5 al niño, sino invirtiéndole en lo que permita que la madre y el niño tengan las mejores condiciones de desarrollar, y calcularon el retorno de esa inversión que, según el cálculo que ellos hicieron en 74 países que fueron estudiados, este retorno en 20 años, o sea, del 2013 al 2035, son realmente 22 años. ¿Cuál sería ese retorno? Calcularon que es 9 veces el banco donde yo pudiese poner mis ahorros, o como por ejemplo, si mis cuotas de seguro social pudiesen decirme que en 20 años de trabajo yo voy a recibir no un 60% ni un 80% de mi salario, sino 9 veces mi salario. Es lo que yo acumulé de ganancia, es decir, el retorno de todo. Cada dólar que yo puse en mi seguro social, me van a dar $9 de retorno. No conozco ningún banco que sea tan generoso así. Y eso es lo que un país como el nuestro debía estar pensando en invertir. Ahora viene entonces en qué se invierte y en qué de la inversión en invirtiendo en lo que necesita una madre o un niño para empezar bien la vida de un niño. ¿Alguna observación? Aquí tenemos más respuestas, doctor. A ver, dale. Dicen buena alimentación, el calor de hogar de padres responsables, estar protegido con sus vacunas al día, relacionarse con otros niños, excelentes relaciones sociales,
acceso a servicios de salud, dieta balanceada, ejercicios, control del pediatra, afecto y relación sana con los padres. Y una buena alimentación y exposición al medio ambiente. Wow. Oye, qué bien. Ahora me toca a mí aprender. Eso está excelente. Aquí es lo que yo tenía. Las áreas que en ese estudio, ahora voy a presentarle lo que ese estudio dice para que ustedes vean que ustedes están bastante cerca. Ese estudio, por supuesto, lo que hizo fue que tomaron los tipos de cosas que sabemos por las evidencias científicas de múltiples estudios, que son las cosas que sabemos que funcionan, siendo que la primera es tener políticas de acceso equitativo para todo el mundo, porque ese es un aspecto importante. También plantearon de que, estamos hablando, ¿cómo se va a usar ese $5 por niño? En política de acceso equitativo, en mejoras de la gestión de los recursos humanos, los insumos, los financiamientos y las decisiones basadas en evidencia, es decir, tener uso de datos, o sea, no hacer decisiones porque yo hallo, sino vamos a hacer las cosas que funcionan porque sabemos que funcionan, porque hemos visto que los datos de nuestra realidad muestran que en esa realidad va a funcionar, y eso significa que tenemos que estar monitoreando nuestra realidad, no solamente lo que dicen los expertos mundiales, sino nuestra realidad para tomar decisiones basadas en evidencia. Es decir, ahora esto todo cuesta, poner recursos humanos, gestionarlos de una forma que puedan transformar esos datos en conocimiento y que las decisiones se tomen basadas en eso, una gobernanza que obviamente lo permite, etc. Otro punto importante de inversión, en participación comunitaria. Hay que trabajar con la comunidad. Trabajando con la comunidad, eso también va a darle este retorno. Innovación e investigación aplicada para poder entonces avanzar con tecnologías, con diferentes abordajes, diferentes herramientas. Aquí, por ejemplo, el tema de la vacuna en menos de un año, esa fue una investigación que luego se aplicó y ahora tenemos la dicha de poder estar vacunándonos, por ejemplo, ¿no? La prevención de embarazos no deseados es un aspecto importante porque una familia que tiene niños pero que no tenían preparado las condiciones para recibir ese niño, también es un impacto. La atención prenatal del parto y postparto, y por supuesto, como se mencionó allí, la nutrición, el crecimiento y desarrollo durante la primera infancia. Entonces, si invertimos en eso, entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Por supuesto, se van a evitar muertes maternas y muertes infantiles. El impacto económico de una mortalidad materna es devastador, porque estos niños, al perder sus madres, están realmente en condiciones de extrema vulnerabilidad. Te diga. No, que había un pequeñito problema con su señal, doctor, pero ya regresó. Ah, ok. Bueno, entonces también obviamente se va a reducir la reducción de la enfermedad y de la discapacidad. Se va a aumentar la educación y el capital humano. Va a también mejorar el empleo, la productividad, los ingresos por persona. Y eso es un aspecto sumamente importante, porque piensen en lo siguiente: una familia que tiene un niño enfermo y que el que está trabajando, el trabajador, tiene que ver cómo hace para rendir en el trabajo, pero también tiene que ver cómo hace para atender a las necesidades del niño. Parte de lo que él gana en su trabajo va a tener que ir también para esto. Si es además él va a estar teniendo que, si él se enferma, todavía más carga, menos capacidad de producción. Es decir, el hecho de tener esas inversiones en la madre y el niño crean condiciones para un mejor empleo, sin entrar en el hecho de que ese niño va a estar en mejores condiciones de rendir en la escuela,
y luego de ser un trabajador mucho más productivo en la etapa adulta, lo cual también va a comenzar a romper el ciclo de la pobreza, porque realmente una situación de enfermedad y de no atención a las necesidades de la madre y del niño va a representar una enorme carga económica y de hecho va a hacer que el ciclo de la pobreza se perpetúe. Otra cosa que va a lograrse con de esta inversión es que va a valorizarse más a la salud, porque la salud va a tener un valor, porque esa salud va a representar la forma de salir de la pobreza, la forma de garantizar la sostenibilidad de la estructura individual, familiar, comunitaria y social. Y, por supuesto, se van a reducir los costos por la enfermedad. Y lo más importante, ese proceso, como está planteado en el lado izquierdo, aborda tantos aspectos que van a estar empoderando, sobre todo la participación comunitaria, empoderando y fortaleciendo las comunidades y las sociedades. Ese retorno es la que se mide entonces en el cuadro anterior en la forma de ganancias sociales y económicas. Para que tenga una idea, y esto es Panamá, eso es la mortalidad por diarrea y gastroenteritis por provincia, comarca en la República de Panamá. Eso es un dato de 2008 que lo uso porque realmente el impacto es increíble. O sea, estamos hablando de la enfermedad diarreica básicamente la muerte por la diarrea se evita con agua limpia y un sobrecito de sales de hidratación oral y en el peor de los casos una venoclisis. Y aquí tenemos que una enfermedad tan evitable, una muerte tan evitable como esta, en una comarca, nuestra comarca 9, tiene una tasa que es 26 veces mayor que, por ejemplo, la de Herrera, que está a unos cuantos kilómetros de distancia. Entonces, eso muestra que aquí, o sea, los que tienen que llevar esa carga, y eso es solamente una, por supuesto que hay muchos otros problemas de salud que vienen asociados, pero esto ilustra lo que es el problema de la carga de la enfermedad, pero también aquí está viéndose una cosa importante. No olvidemos que Panamá es el 6º país más desigual del planeta. Y aquí es un ejemplo, o sea, digo, el ser desigual no es solamente porque tiene mucha gente con mucha plata o sea, poca gente con mucha plata y mucha gente con poca plata. Entonces, el problema es más que plata. Eso afecta toda la vida de nosotros y la vida en sentido literal, de vida y muerte. Bueno, vamos a pasar al siguiente punto. Ahora, ¿qué necesita todo niño, niña, adolescente, adulto para desarrollar su potencial de agregar valor para sí, su entorno familiar, comunitario y social? O sea que ya el niño logramos que él tenga las condiciones óptimas, nutricionales, todo lo que ustedes mencionaron que me pareció fantástico, el estar protegido, estar vacunado, estar debidamente estimulado, en fin, todo lo que ustedes dijeron me pareció excelente. Si eso está grabado, sería describirlo porque eso que ustedes describieron es perfecto. Pero ahora que ese niño ya tiene todo eso, ¿cómo va a ser para que eso ahora se transforme en un desarrollo de su potencial máximo, para transformarse en un ciudadano que pueda tener la capacidad, el potencial con que nacemos, todos los ciudadanos, todos los seres humanos nacemos con un potencial? ¿Cómo hacemos que ese potencial de ser actores efectivos, altamente productivos para el bien de la sociedad y para sostener obviamente a uno y a su entorno? ¿Qué es lo que necesitamos qué es lo que es necesario para desarrollar ese potencial? Ustedes tienen la palabra. Bueno, ya saben, pueden contestar aquí a través del chat al doctor
para dar sus aportes e inmediatamente yo los voy leyendo. Así que ya saben, ahí está la pregunta para que den la respuesta a todo lo que se les ocurra, que crean ustedes que es necesario. ¿Qué necesita todo niño, niña, adolescente, adulto para desarrollar su potencial de agregar valor para sí, su entorno familiar, comunitario y social? Vamos a ver. Sé que una buena educación, que viva en un entorno familiar que lo apoye emocionalmente, que tenga acceso a una educación de calidad, apoyo de su familia y que sus familiares le den confianza en sí mismo. Excelente, 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 excelente. Bien, yo creo que estamos encaminándonos muy bien. ¿Alguna otra? Tener acceso a educación de calidad, una buena autoestima también. También, excelente. Muy bien. Y nuevamente vuelven a mencionar el tener acceso a educación de calidad. Muy bien, muy bien. Y Buena hago guía énfasis. y rol Sí. modelo, dice. Una ¿Cómo buena dice? guía y un rol model. Modelaje. Muy, muy importante, muy importante. Y no se olvide de lo que está subrayado, que es todo niño y niña, todo niño y niña, todo adolescente y todo adulto. No son unos cuantos. No es los que pueden, que tienen acceso a estar en la USMA, sino a los que están en la República de Chile, o sea, los que están en todo, digo, y los que están en áreas de todo nuestro país, de toda la geografía del país, tienen que tener todo esto que ustedes acaban de decir. Muy importante. Y acaban de agregar confianza en sí mismo, valores en la familia, éticos y morales Valores. y la autoestima. Excelente, wow. Oye, realmente tenemos un equipo aquí a todo dar. Oye, yo creo que aquí de ese grupo hay que incorporarlos a la Sociedad Panameña de Salud Pública porque están dando fantásticos aportes. Muy Ah, bien. mire, doctor, agregaron otro muy interesante, doctor. Aparte del acceso a la educación, acceso a salud mental, además de la física, y un ambiente sano que promueva su desarrollo personal. Muy bien. Todo esto espero que lo podamos anotar. Está buenísimo, buenísimo. Bueno, aquí lo voy a mostrar para que viendo desde el lado inverso. Aquí lo que le estoy mostrando es los datos que se hacen a partir de 2017, y estos son los datos de la primera encuesta de propósitos múltiples con el propósito de construir los indicadores que miden la pobreza multidimensional en Panamá. Eso fue una decisión trascendental de ya no solo medir la pobreza por ingreso, sino medir la pobreza en función al acceso a la educación, al trabajo, a la vivienda, al ambiente y por supuesto a servicios de salud. Entonces, aquí vemos que esos 5 aspectos fueron medidos a través de 17 indicadores. Y aquí en ese cuadro estamos viendo cuál de estos más contribuyeron a la pobreza en Panamá. Y fíjese que el número 1 es justamente el logro educativo insuficiente, pero además vemos en rojo los aspectos que tienen que ver con eso, de las cosas que ustedes mencionaron, la repitencia escolar. No mencionaron, pero fíjese lo que ha sido impactante casualmente con la pandemia, el acceso a Internet, la inasistencia escolar. Mire lo que pasó el año 2020 prácticamente, bueno, la inasistencia presencial, pero si miramos la asistencia virtual, fíjese cuánta gente no pudo asistir a la escuela porque no tenían internet, algunos ni siquiera tenían electricidad,
que también ahí aparece como uno de los factores también que está contribuyendo a la pobreza. O sea, estamos viendo, o sea, si vemos que todo esto está contribuyendo a la pobreza, justamente la cosa que ustedes mencionaron hace poco para un logro educativo no insuficiente, sino superlativo, para que la repitencia escolar sea un hecho que sea totalmente excepcional, que no hay ninguna razón para que Panamá, por donde pasan los cables a nivel mundial de Internet, pasan por Panamá. Aquí no debería haber ningún motivo para que el solo tener el derecho de pasar por Panamá, el gobierno puede decir, aquí todo el mundo va a tener Internet gratis. No hay ninguna razón para que no sea así, de punto de vista técnico o de factibilidad. Por supuesto, hay intereses y eso es otra historia, pero justamente ahí es donde entra el tema de que si es prioridad, si es realmente una cosa que nos va a dar un retorno de 9 veces, pues nosotros debemos estar, o sea, es absurdo no invertir. Si yo tengo un negocio que me va a dar ese tipo de retorno y yo digo, voy a usar mi plata en otra cosa, mi negocio va, o sea, estoy haciendo un mal gerente de negocio. Así que, y nuestro país, pues es una gran empresa que tiene que pensar en cómo se sostiene. Y si nosotros malgastamos nuestros recursos, obviamente, en cosas que no dan un buen retorno, obviamente tenemos problemas. Así que fíjense ustedes que esos indicadores nos están diciendo a gritos. Ahora, muy importante, esos datos están disponibles en el 2017, 2018, 2019. Creo que 2020 probablemente no, porque yo creo que las condiciones para hacer las encuestas también estaban afectadas. Pero fíjese que tenemos datos y esos datos están discriminados a nivel de todo el país. Así que hay posibilidad de saber a dónde estamos necesitando poner justamente las acciones que fueron señaladas por ustedes. ¿A dónde están esos niños que no tienen justamente estos elementos que ustedes mencionaron? ¿Quiénes son? ¿Dónde están? ¿Qué es lo que se necesita hacer para que eso cambie? Es decir, cuando hablamos de que la educación es la estrella de nuestro Estado, eso es un discurso bonito, pero aquí está exactamente qué hacer, a dónde hacer y con quién hacer. O sea que ahí volvemos al punto de la primera lámina donde decíamos que, o sea, cuáles son las cosas, entre las cosas que se invierte. Es la capacidad de tomar decisiones basadas en evidencia. Aquí están las evidencias, pero están engavetadas. Yo no he visto que un ministro de Educación haya agarrado estos datos, haya puesto un equipo a analizar estos datos. Quizás una universidad pudiera tener un grupo de investigación que tome y vaya al INEC y diga, señores, yo quiero los datos originales básicos, yo quiero poder procesarlo, quiero hacer los cruces que sean necesarios para poder, en base a eso, producir el conocimiento para que las acciones se tomen de forma concreta, exacta, o dónde está el problema. En vez de estar tirando los recursos como una escopeta, así a ver si algún perdigón le pega a alguien, poder enfocar el problema donde más se necesita. Así que eso es un aspecto que yo creo que es importante que veamos, que no solamente es el qué hacer para hacerlo bien, sino hacerlo para reducir, para salir de la condición muy triste de ser el sexto país más desigual del planeta. De hecho, somos solo hay 14 países en el mundo que hacen menos para reducir las disparidades que Panamá. O sea, nosotros, además de ser el sexto país más desigual, estamos entre los países que menos hacen para transformar esa realidad. Entonces, aquí estamos viendo que es sumamente importante el rol de las universidades, el rol de los centros de investigación, el rol de la producción de
de capacidad de recursos humanos para comenzar a transformar el país es absolutamente clave. Estamos hablando de cambiar nuestro modelo de desarrollo hacia un modelo de desarrollo del conocimiento, basado en el conocimiento, que es donde realmente viene el mayor retorno, dígase, del gasto de la inversión. Hacer simplemente un país extractivista, vayan allá y saquen todo el oro y cobre, lo que sea, de nuestra montaña. Deja atrás una contaminación espeluznante, porque la verdad que lo que va a quedar atrás en las provincias centrales donde se está haciendo la minería a cielo abierto es algo espantoso. O simplemente, o sea, digo, nosotros, o sea, y después que eso se va, lo que queda atrás es un desastre. En vez de invertir y pensar que no, lo que debemos hacer es poner nuestra inversión en esa capacidad de desarrollar el conocimiento, y con ese conocimiento el retorno es muchas veces mucho, mucho mayor que cualquier modelo económico basado, ya sea en simplemente brindar un servicio, como por ejemplo, ya sea servicios, digo, por la posición geográfica, pero qué pasa con el resto del país, o solamente turismo, que es, o sea, el trabajador del turismo es importante, pero o sea, su nivel de preparación y de agregar valor es relativamente limitado, cuando podría estar haciendo cosas mucho más innovadoras. Bueno, seguimos. Ahora vamos a la otra pregunta. ¿Qué necesita todo joven adulto para luego transformar toda ese potencial en una realidad? ¿Qué es lo que, cómo hacemos para que, ya que tenemos un niño bien alimentado, bien protegido, bien estimulado, bien educado, con capacidad de pensar, con capacidad de poder crear cosas nuevas, de innovar, o sea, es una persona que en esa etapa de la vida ya tiene la condición de ser un ciudadano pleno? ¿Cómo hace para que eso sea realidad? Tienen ustedes la palabra. Bueno, o sea, ya sabe, público, puede contestar a través de aquí del chat y yo les voy leyendo las respuestas al doctor. Ahí está la pregunta: ¿qué necesita todo joven y adulto para transformar en realidad su potencial de agregar valor para sí, su entorno familiar, comunitario y social? Pueden escribirme las respuestas. Vamos a ver. Hubo también colaboraciones anteriores, doctor, de la pregunta anterior que escribieron después, de que casualmente se necesitaba en el ámbito familiar atención y dedicación, pero no solamente darles alimento y llevarlos a la escuela y comprarles cosas, sino también el ámbito social, respetar sus derechos, protección, un mejor trato y no discriminación. Bueno, ahora mismo, casualmente con respecto a la pregunta nueva, están diciendo tener oportunidades de trabajo y desenvolvimiento y emprender. Emprender. Muy bueno. Muy bueno. Le están pegando al blanco. Efectivamente. Muy bien. Transformarse en un ser valioso para otras personas. Muy bien. Excelente. Excelente. ¿Qué más? Vamos a ver. Que le den la oportunidad de desarrollar sus dones y talentos adquiridos, que le brinden espacios de desempeño y permitirles ser ciudadanos participativos. Muy bien. Participación ciudadana. Fantástico. Fantástico. Quizás la pregunta que me viene a la mente con esta respuesta es: ¿y quién es? O sea, ¿de dónde viene? ¿Qué es lo que se necesita? ¿De dónde viene las condiciones para que eso sea así? O sea, ¿quién crea esas oportunidades?
Bueno, acaban de escribir casualmente tener acceso a una educación integral para poder desempeñarse en el área laboral, pero para ello deben existir políticas que brinden esas oportunidades a los Wow, jóvenes. wow. Yo creo que aquí hubo algo de Le leyeron la telepatía. mente, doctor, le leyeron la mente. Muy bien. Excelente, excelente. Wow, tremendo equipo tenemos aquí, ¿ah? Contar con apoyo del Estado en políticas sociales. Muy bien, muy bien, muy bien. Estamos hablando en esencia de gobernanza, buena gobernanza, en el sentido amplio de la palabra gobernanza. Excelente, excelente. Bueno, aquí nuevamente, tomando el mismo ejemplo anterior, solo que ahora viendo la imagen, o sea, es una radiografía donde lo que es claro aparece oscuro, lo que es oscuro aparece claro, o sea, para que vean aquí justamente nuestra realidad. Fíjese el número 2, el factor número 2 que más contribuye a la pobreza en Panamá es la precariedad del empleo. Ese empleo donde la persona está viendo qué hace el día a día, justamente en función a lo que ustedes acaban de decir. O sea que teniendo, aunque tuviese la posibilidad, tuviese la educación, todo esto, pero las condiciones, no hay empleos para personas que desarrollan ese potencial. Terminan en un trabajo informal, digo, es famoso en muchos países nuestros latinoamericanos, donde uno entra a un Uber o a un taxi y el chofer resulta ser un ingeniero con PhD. O sea, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué nuestra sociedad no está capturando lo que se logra desarrollar de potencial para transformarlo en realidad? El problema del desempleo. ¿Y qué decir ahora con el COVID? O sea, el CEPAL tiene un estudio que hizo de los países de América Latina, donde demuestra que durante el año 2020 el empleo informal se ha disparado en todo el continente y Panamá casualmente hay datos ahí en ese estudio de la CEPAL que vale la pena, por supuesto. Es un documento que recomiendo a todos. Se llama, es el documento número 5 de la CEPAL, que justamente aborda el impacto del COVID a nivel de las economías de América Latina. Y ahí hablan, y ahí muestran, o sea, en Panamá, muestra todos los países, luego cada país. Panamá aparece como uno de los países donde el aumento de la precariedad del empleo va a ser espantoso. El desempleo, toda el área, y vamos a ver ahora, a seguir algunas de las áreas donde se está perdiendo, o sea, que son áreas donde de la economía panameña donde prácticamente se han muerto esas actividades y que todos los que estaban empleados en eso se están quedando sin trabajo. Entonces, y fíjese que es interesante porque mientras se ha habido una pérdida de trabajos de tipo de bajo valor agregado, porque no, por baja educación y todo demás, en contraste, hay una demanda extraordinaria y que está pagándose muy bien por trabajos que tienen gran capacidad de agregar valor, de justamente del modelo de desarrollo basado en el conocimiento. O sea, la economía del conocimiento está disparándose y la economía de servicios y de bajo nivel de agregado están en crisis, ¿no? Y por supuesto, entonces viene el tema del empleo. Entonces, aquí ahora, ¿hay algo más, señor moderador, de alguna observación que hicieron sobre No, doctor, esas fueron Okay. las respuestas. Bien. Y aquí en Panamá nuevamente, o sea, como se dan cuenta, cuando se habla de Panamá como el sexto país más desigual del planeta, nos estamos refiriendo a todo. Estamos hablando de educación, estamos hablando de trabajo, vivienda, salud, etc.
Pero fíjense, aquí tenemos el cuadro que se tomó en el 2017, en marzo de 2017, justamente los datos del mismo estudio este que le mencioné de propósitos múltiples, de marzo de 2017. Aquí están las personas aseguradas en la columna de la izquierda al lado de la parte verde. Estos son las personas que tienen un trabajo, que cotizan a la Caja de Seguro Social, y eso en 2017. Ahora, esa parte verde en el 2020 para acá, 2021, eso va a estar mucho más reducido en todo, pero fíjese que va de 27 en una provincia a 1.7 en la otra provincia. Estamos hablando de disparidades realmente impresionantes. Y por otro lado, vemos que del lado, bueno, luego a la derecha del verde están las familias de los asegurados, o sea, estamos hablando de los beneficiarios. En gris están los jubilados y pensionados, y todo lo que está a la derecha en amarillo son gente que no tiene acceso a ningún tipo de servicio, ni de pensión, ni de salud de la Caja de Seguro Social. Entonces, aquí vemos que la estructura, o sea, tenemos un problema estructural. Y fíjese que inclusive nuestro modelo permite que haya trabajo informal dentro de empresas formales, donde se contrata por 3 meses y después se despide por un mes, o se contrata por 11 meses, se despide por un mes y se recontrata. O sea, el trabajo informal dentro de empresas formales. Eso es absurdo desde el punto de vista de si queremos y si sabemos que la informalidad es lo que más está contribuyendo a la pobreza. Esas personas no tienen acceso inclusive a crédito. Si van a alquilar un apartamento, lo primero que preguntan es si usted tiene un trabajo fijo que le garantice que va a pagar el alquiler. Es decir, cosas tan básicas como esta están siendo afectadas en toda esta parte derecha de ese cuadro. Y fíjense por provincia y comarca cómo se comporta. Bueno, vamos ahora en el contexto de la pandemia del COVID-19. Ahora vamos a enfocarnos más ahora al tema específico, que es el tema de la educación presencial y la educación virtual. Pero para empezar, tenemos que poner eso en perspectiva. O sea, la educación, como dije al principio, no es un fin en sí mismo. Tiene como propósito la construcción de una sociedad que funcione y que donde podamos vivir saludablemente. Entonces, vamos a ver entonces, dentro de ese marco, cuáles son las ventajas y cuáles son los riesgos de una educación virtual y de una educación presencial, teniendo en cuenta el contexto del COVID. Tienen ustedes la palabra. Bueno, nuevamente ya saben, distinguido público, pueden contestar a través del chat aquí de Zoom. Ahí está la pregunta: en el contexto de la pandemia del COVID-19, ¿cuáles son las ventajas y cuáles son los riesgos de la educación virtual y de la educación presencial para lograr la construcción de sociedades justas y vidas saludables? Ventajas y riesgos de educación virtual y ventajas y riesgos de educación presencial. Vamos a ver. El riesgo es el contagio del COVID-19. La ventaja es que se reduce la brecha en el acceso a la educación y se tiene una mejor salud mental, especialmente para los niños. Ventaja para los que laboran es lo mejor. ¿Okay? Vamos a ver si nos ponen alguna otra respuesta. Muy buenas respuestas. En lo virtual, la ventaja es para los que laboran, es lo más adecuado. En lo presencial es muy importante por las relaciones sociales y humanas que se crean. Por medio de la educación virtual, aprender y educarse queda muchas veces en manos del estudiante.
mientras que la presencial hay más compromiso de entender las clases. Los riesgos de la educación virtual es la desigualdad en el acceso que se tiene a la misma. Y otro asistente dice que sugiere iniciar lo híbrido. Ventajas de una educación presencial: no hay tantos distractores como en la casa. Se trabaja la disciplina. Muy bien, muy bien. Bueno, yo creo que podemos aquí formar un comité de asesores del Ministerio de Educación de Panamá, porque aquí hay excelentes aportes, muy, muy bien enfocados. Muy bien. Entonces, yo creo que estamos logrando construir juntos esa visión de hacia dónde ir. Y aquí yo puse algunas cosas donde capturé algunas de las cosas que se dijeron. Por supuesto que ahora de haberle escuchado a ustedes, yo obviamente cambiaría un poco lo que estoy poniendo aquí, pero para que compartamos ideas. En la parte de las ventajas de la educación virtual, yo creo que obviamente lo primero, y si esto lo mencionaron, pues evita la exposición al SARS-CoV-2 en los salones de clase, eso es obvio, ¿no? Pero además, yo creo que es importante, la educación virtual expone al estudiante a un amplio mundo de información y conocimiento moderno y actualizado que, si está hecho adecuadamente, esa educación virtual va a ser bajo la tutela y guía de un educador. Es decir, los niños hoy por hoy, por lo menos una buena parte de ellos, quizás los que no tienen acceso a Internet, sería todavía el asunto, como se mencionó, más grave en cuanto a disparidades, pero aún muchos lugares, hasta poblaciones relativamente pobres, tienen su celular. Prueba de ello fue que cuando en el gobierno Martinelli que los indígenas se organizaron para en un movimiento muy fuerte porque estaban siendo bajo ataque del gobierno en aquel momento, que tanto así que el gobierno tuvo que cortarles las emisiones de internet a las áreas indígenas porque ellos estaban usando el internet para organizarse. Significa que la penetración del internet es amplio, pero hay un problema con esto. Esto es tan amplio y, por cierto, con fake news y con tantas otras cosas, con conocimiento que son útiles y otros que no son. O sea, la tutela y guía de un buen educador es fundamental, porque entonces, por un lado, esa educación virtual ha abierto, de cierta forma, una caja de Pandora, pero ha abierto un potencial de que los niños puedan tener acceso a algo mucho más allá de lo que tienen las cartillas escolares. Y eso tiene un valor extraordinario, porque mientras se prepara una cartilla, se revisa, se procesa, se publica y se distribuye a las escuelas, el conocimiento en ese tiempo ya avanzó. Así que es importante ese acceso. Así que la educación virtual ha incorporado, y sobre todo en un país como Panamá, con nuestro sistema educativo bastante arcaico, ha abierto una enorme capacidad, un potencial enorme, pero que tiene que ser adecuadamente tutelado y guiado con educadores, y ahí entra un poco el otro problema. Hay un aspecto importante. La educación virtual incentiva al estudiante a aprender y a buscar alternativas de solución a problemas. Es decir, le da la oportunidad de ir, como decir, pensar fuera de la caja, o sea, pensar en cosas que, decir, en vez de que el profesor dice, bueno, tal problema tiene tal solución, un niño puede decir, tengo este problema y ¿sabe qué? Hay varias alternativas de solución y yo debo pensar en todas ellas y escoger la mejor. Eso es algo que el Internet permite porque la información, o sea, si un niño aprende a saber a dónde buscar información que es la que necesita para resolver un problema, o sea, cosas tan sencillas,
yo quería, tenía jabón en la casa de esa que sale espuma y terminó el jabón y digo, ¿qué ahora qué hago? Voy al internet y me dice, mira, y busco y ahí está. Usted pone 2/3 de agua tibia, le mete un jabón común de lavar manos, lo mete ahí, lo sacude y usted tiene la espuma y no tiene que ir a comprar otro envase. O sea, decir, el internet le da respuesta si usted sabe qué es lo que está buscando. Entonces, eso es importante, que si el niño desarrolla esa habilidad, eso le crea un potencial de agregar valor en la edad adulta y sobre todo justamente cuando se encuentra a situaciones nuevas o inesperadas, que es lo que está caracterizando el mundo actual. Entonces, eso estimula la innovación, la investigación como método para encontrar soluciones a situaciones nuevas e inesperadas. O sea que la educación virtual trae una serie de ventajas a nuestro sistema educativo. Por cierto, también coloca en jaque mucha de la educación que está desactualizada o que está extemporánea. Ahora, vamos a ver los riesgos de esa educación virtual. Por obviamente, uno de ellos, y ahí ustedes creo que mencionaron casi todos, y yo lo puse aquí, el limitado desarrollo de inteligencia emocional, que fue de una cierta forma fue mencionado, el limitado desarrollo de la capacidad de resolución de conflictos, porque en la educación presencial, obviamente se aprende a cómo resolver conflictos porque es imposible estar de acuerdo en todo con todo el mundo todo el tiempo. Siempre va a haber diferencias y esa resolución se logra resolviéndolo, ¿no? Y eso por el virtual es casi imposible. El limitado desarrollo de la capacidad de trabajo en equipo también, porque el trabajo en el virtual tiende a ser muy... estamos ahora tratando de usar el virtual para que haya algo de trabajo en equipo. De cierta forma estamos logrando, porque yo estoy viendo qué tremendo equipo de trabajo tenemos aquí con lo que ustedes están aportando. Pero obviamente sería mucho más fácil si tuviéramos cara a cara en un salón. La facilidad para la distracción y también lo de perder, o sea, de perder el foco, o sea, de salirse, o sea, que el niño de repente se distrae y obviamente no hay el acompañamiento. Y por supuesto, muchas condiciones de la vivienda, la familia, los materiales, los insumos, incluyendo internet, son toda una serie de condiciones. Se mencionó ahí algo que yo creo que no sé si yo lo puse, la parte de que los padres que trabajan no pueden, o sea, es un problema para ellos trabajar y estar manteniendo los niños atentos y no distrayéndose, etc. Y hay un tema también importante. Nosotros obviamente estamos frente a algo nuevo y muchos de nuestros educadores, y ahí yo también me incluyo, o sea, tengo limitaciones tecnológicas para poder yo ser un efectivo educador. Yo estoy aprendiendo a usar el internet, pero mis hijos, mis nietos me dan clases de cómo usar el internet y cuando yo tengo algún problema de buscar algo que yo no sé cómo buscarlo, me lo enseñan ellos. Así que eso también plantea la necesidad de un proceso de formación muy, muy acelerado de los educadores en poder manejar y poder cumplir justamente con ese papel de tutela y de guía del educador para que el niño pueda realmente beneficio de la ventaja que da la educación virtual. Así que esto en resumen. Vamos ahora a ver la educación presencial. Por supuesto que la educación presencial nos da la oportunidad de supervisión directa, el desarrollo de hábitos, disciplina, estudio. Creo que eso fue mencionado por los participantes aquí. La facilidad para una atención personalizada al estudiante, o sea que en una sala presencial es más fácil que el educador pueda identificar el niño con problemas y darle este estímulo que lo permita superar de repente algún obstáculo.
La oportunidad para el desarrollo y la capacidad de trabajar en equipo, se hacen proyectos juntos y eso es muy importante para el mundo moderno del trabajo. O sea, la economía del conocimiento implica la necesidad de articular muchas áreas de conocimiento, sobre todo innovación, casi siempre sale de ese trabajo en equipo. Y eso se aprende haciendo. No hay ningún libro que le pueda enseñar cómo hacer trabajo en equipo. Es como un profesor que fue profesor de mi padre, que ya tiene 98 años. Pero mi padre, cuando estaba en su formación, su primer año de universidad, el profesor le preguntó a los estudiantes, ¿quién sabe nadar? Y unos cuantos levantaron la mano. Y dice, ¿quién no sabe nadar? Otros levantaron la mano. Y dice, bueno, yo ahora le voy a enseñar cómo nadar. Fue al pizarrón y le explicó todas las cosas, cómo se hace. Y luego todavía para terminar, el señor medio panzón se pone de barriga encima del pupitre enfrente de los estudiantes y muestra con todos los gestos cómo se hace para nadar con las piernas, etcétera. Y cuando terminó, le preguntó a los estudiantes que sabían nadar si hubo alguna falla, esa explicación quedó algo que no quedó bien explicado. No, quedó perfecto. Dice, bueno, si es así, vamos ahora todos a la parte honda de la piscina de la universidad y todo lo que no saben nadar se tiren y salgan nadando. Entonces, evidentemente, el mensaje es que se aprende, la educación se aprende haciendo. Por eso, es sumamente importante la oportunidad de trabajo en equipo, que es algo que la educación presencial es una de las fortalezas que se puede y se debe desarrollar en la educación presencial. La oportunidad de desarrollo de la inteligencia emocional, o sea que, y eso se hace también aprendiendo, observando, viendo las expresiones corporales. Es decir, hay toda una área que no está escrita en ningún libro, que se aprende haciendo y que es parte de la educación presencial. La oportunidad para el desarrollo de capacidad de resolución de conflictos. Y finalmente, y eso fue mencionado y vale desde el principio que se mencionó en la educación, que es la oportunidad para la práctica de la solidaridad, la honestidad y la responsabilidad ciudadana. Eso es un aspecto de la educación presencial que se logra particularmente en la presencial. Es muy difícil lograr esto en la educación virtual. Así que definitivamente la educación presencial tiene muchas ventajas y este año que se ha perdido de educación presencial, obviamente tiene que, en la medida que se logra volver a la educación presencial, hay que enfocarse a rescatar estos aspectos que no se pueden lograr con la educación virtual y por supuesto mucho más aún aquellos que ni siquiera tuvieron educación virtual. Bueno, vamos a ver los riesgos. Bueno, obviamente el riesgo de la educación, pues, la primera es la exposición al SARS-CoV-2 en las escuelas. El potencial también de exposición a escuelas que están en malas condiciones para el proceso de enseñanza-aprendizaje. En estos días me tocó dar una conferencia a un grupo de la UNACHI en Chiriquí y me recitaron una cantidad de datos sobre escuelas sin agua potable, sin electricidad, sin condiciones mínimas, tantas escuelas rancho. O sea, yo me quedé espantado. Digo, si sabemos todo eso y tuvimos un año con esas estructuras vacías, ¿por qué no se aprovechó este año para poner todo esto en orden? ¿No? Pero eso es un problema serio en el caso de Panamá para la educación presencial. El potencial también del estudiante a carencias de materiales y insumos de todo tipo, desde jabón hasta materiales educativos adecuados que funcionen, etc. Y el problema de nuestro modelo educativo bancario que inhibe y reprime la creatividad. No sé si todos están, esto es un tema que yo aprendí de Paulo Freire, un educador brasilero, que por cierto es un referente ahora para la educación moderna.
que plantea la educación bancaria es donde el profesor es el banco, él tiene el conocimiento y él va dándolo al estudiante, y el estudiante entonces toma ese conocimiento, luego lo recita de vuelta al banco, ¿no? Y ese modelo es un modelo que funciona para ciertas cosas que son muy repetitivas, pero obviamente ese modelo no sirve para el mundo moderno en términos de, sobre todo, donde necesitamos que la creatividad como la herramienta más importante que pueda tener una persona en una situación laboral. Finalmente, el hacinamiento en salones con demasiados estudiantes para la capacidad de instalación. Y eso no es solamente un problema para el COVID. Eso es un problema para la educación en todos los aspectos que están puestos en el lado izquierdo de esa pantalla. Y finalmente, lo que hemos dicho, potencial de evolución, sistema educativo obsoleto, desactualizado, ineficaz. Así que eso también, de alguna forma, combinado, o sea, muestra qué debemos hacer, qué tenemos que hacer para que la educación presencial realmente sacarle el mayor beneficio y al mismo tiempo, del otro lado, hacer las medidas para evitar todos los riesgos que están asociados con el actual sistema de educación presencial que tenemos en una gran parte de nuestro sistema educativo panameño. Y por supuesto, ustedes que están en la universidad tienen un rol sumamente importante de ayudar a ir transformando esta realidad. Pero vamos ahora a enfocar y la pregunta es, ¿qué hacer para el retorno a clases presenciales? Tienen ustedes la palabra. ¿Cómo vamos a hacer para poder volver a una educación presencial que puede estar combinada con la virtual, pero y obviamente sobre todo con la ventaja de la virtual, pero que pueda lograr rescatar lo que se ha perdido de las ventajas de la educación presencial? ¿Cómo lo hacemos en el contexto del COVID, que todavía está habiendo circulación comunitaria? Bueno, público, ya sabe, a ver, vamos aquí, puede ponerme a través del chat cuáles son sus sugerencias de cómo podemos hacer esto, como dice el doctor Clau, cómo podemos hacer para retornar a clases presenciales, qué es lo que ustedes sugieren que tenemos que hacer. Él quiere escuchar sus sugerencias, pueden comenzar a escribirlas aquí a través del chat. ¿Qué sugieren ustedes que debemos hacer para el retorno a clases presenciales? Vamos a ver. Ventilación. Seguir las normas de distanciamiento. Hacer pruebas periódicas. La vacunación. Regresar gradualmente. Primeramente lo de primer ingreso y los estudiantes graduandos, apoyados por la tecnología. Asegurar las medidas de bioseguridad en los planteles de salud. Establecer vínculos con el MINSA. Disposición positiva de los docentes para aceptar a los niños y adolescentes también en sus clases. Primeramente, el gobierno debe mejorar las instalaciones de los planteles escolares porque hay muchos que no reúnen los requisitos actualmente. Realizar diversos turnos. Vamos a ver qué más. Nuevamente, hacer pruebas periódicas, vacunación. Muy bien. Wow, tremendo. Intentar una educación híbrida, dice el doctor también, intentar una educación híbrida como prueba inicial y aplicando controles, empezar por etapas semipresenciales. Muy bien, muy bien. Oye, ese equipo definitivamente tiene que formarse para ir a asesorar a las autoridades educativas a nivel nacional, regional y local. Realmente excelentes, excelentes, excelentes aportes. Dice una estudiante aquí finalizando, doctor, este último aporte, proceso de vacunación efectiva,
y seleccionar conscientemente los grupos aptos para regresar, porque tal vez, por ejemplo, los niños más pequeños no son tan conscientes de la gravedad de la situación y podrían no seguir las reglas de seguridad. Seguir las normas de bioseguridad, no buscar excusas. Con una mayor equidad en los salarios de algunos funcionarios se podrían adecuar las escuelas y los colegios. Muy, wow, tremendo, tremendo. Pues mira, les voy a relatar una conversación que tuve con uno de mis nietos que tiene una semana de que se reincorporó a una educación semipresencial. O sea, él me explicó con lujo de detalles, lo cual me digo, wow, eso está hecho para esa conferencia. Y él dice, bueno, el salón se ha dividido en dos para no tener tantos niños en el mismo momento. Hay un grupo que tiene clases lunes y martes y otro grupo que tiene clases el jueves y el viernes. El miércoles es virtual para todo el mundo. Y luego él dice, bueno, el uso de mascarillas obligatorio en todo momento. Se cerró la cafetería del colegio y las comidas se hacen al aire libre, o sea, digo, en una área cubierta, pero no de salón, sino abierto, donde se hay circulación de aire, que alguien mencionó allí. Y los niños tienen que, cuando comen, están prohibidos de hablar. Cuando comen, tienen que estar a una distancia de 2 metros mínimo entre un estudiante y otro cuando están en el momento de la merienda. Y el niño tiene 10 años, por cierto. Y me dio una clase de bioseguridad impresionante. Y me pareció que, bueno, obviamente eso está, es decir, muestra que se puede hacer, pero creo que todo lo que se dijo hace dentro de eso, los profesores, por supuesto, tuvieron prioridad en la vacunación, todos los profesores están vacunados. Posiblemente muy pronto, en un futuro quizá de unos meses más, ya habrán evidencias de la posibilidad de vacunar a niños para que también puedan estar protegidos, pero obviamente manteniendo ahora, y ahí fíjese que se combina las ventajas de la educación presencial con las ventajas de la educación virtual. Y yo creo que ahí es un ganar-ganar. Hay una oportunidad de ganar-ganar. Pero creo que lo más importante es la oportunidad que no se debe desperdiciar de que a través del COVID nosotros podamos mejorar realmente nuestro sistema de educación. Pero vamos ahora nuevamente, y esa es ya prácticamente la última pregunta. ¿Qué podemos aprender de la pandemia COVID para enfrentar la crisis crónica del modelo educativo de Panamá? Yo vine a Panamá en 1971 cuando me casé, por eso los 50 años. Y en aquel tiempo había una crisis en la educación y 50 años después, pues la crisis todavía está ahí. Así que por eso yo digo crisis crónica del modelo educativo. ¿Qué podemos aprender de esa experiencia que hemos tenido hasta ahora y de las cosas que ustedes han dicho? ¿Cómo podemos entonces aprovechar esta experiencia, que podemos aprender de esa experiencia y cómo traducir esa experiencia entonces en la posibilidad de realmente resolver de una vez por todas, o por lo menos comenzar a resolver y dejar que esa crisis sea crónica para ya transformarse en un modelo educativo que realmente funcione? Vamos entonces a escuchar las opiniones del público, pues en esta última pregunta, ¿qué podemos aprender de la pandemia del COVID-19 para enfrentar la crisis crónica del modelo educativo de Panamá? Un pequeño dato.
Escuela Rancho, piénsenlo. A ver. Bueno, todavía estaban algunas respuestas en lo que comienzan a contestar esta última pregunta. Seguían pues hablando de que los estudiantes, tanto administrativos y docentes, pues tuvieran la posibilidad de ser vacunados. También hablan de un estudio que se realizó en Gran Bretaña, donde decía que se demostró que los que tenían más conciencia de la bioseguridad eran los niños que cuidan a otros. Ok, vamos a ver. Bueno, la respuesta dice, debemos realizar una transformación total del modelo educativo y analizar las buenas prácticas de algunos colegios que ya se han transformado. Otro dice inversión presupuestaria. Cambiar de paradigma, la forma como debemos proyectar la educación, las ventajas de la virtualidad para eliminar distancias y restricciones, seguir empleándola. Wow, ese equipo está buenísimo. Sí. Yo no sé si hay alguien del Ministerio de Educación asistiendo a esa conferencia, pero tiene un material humano valiosísimo. Adelante. Sí, muchas respuestas, propuestas. Aunque ya se haya definido la educación como la estrella de Panamá, el presupuesto para la misma es menor que para otros rubros. Más docentes con vocación. Que los docentes se actualicen en tecnología, ya que hay algunos desfasados. Que haya más docentes con vocación. Docentes jóvenes, nuevos, estímulo para que sea, o sea, que ser docente sea una buena alternativa profesional. La nueva generación. Sí. Quizás salga de ahí de lo que están participando en ese Exacto. seminario. Capacitación a docentes de un modelo educativo gamificado para lograr el aprendizaje de nuestros estudiantes. Qué bien. Ayudar al docente a vencer el temor a la tecnología. Muy bien. Muy bien. Excelente, excelente. Bueno, yo creo que definitivamente hay que ver si usted tiene un grupo de salud, pues incorporen también para un grupo de educación y salud, porque en realidad educación, yo lo veo, por supuesto que saco mi sesgo de salubrista, de que la educación es una parte, es un determinante poderosísimo de la salud de un país, junto con trabajo y tantas otras cosas que se dicen. Pero muy bien, vamos entonces, vamos a ver, aquí yo estoy planteando que la educación en Panamá, desde el nivel preescolar hasta las universidades, necesita redefinirse como un instrumento clave para la construcción de una sociedad justa para y de panameños y panameñas saludables, o sea, con panameños y panameñas saludables, ¿no? O sea que yo creo que eso, en resumen, es lo que acabo de escuchar de la participación. Por supuesto, los detalles que han señalado enriquecen, porque esto es un concepto solo general, pero los detalles lo tienen clarísimo los que están participando en ese taller y por supuesto que es por ahí que va el proceso. O sea, ahora ese taller a mí me ha estimulado muchísimo, yo he aprendido también bastante. Ahora solo falta que eso se transforme en una realidad. Entonces, yo creo que con esto, yo creo que tenemos que
abrir nuestra mente. Hace 2016, la Sociedad Panameña de Salud Pública trajo a Panamá el que entonces era el presidente de la Asociación Médica Mundial, el doctor Michael Marmot, un lord inglés, por cierto, y presidente de la Comisión de Determinantes Sociales de Salud de la OMS. Y él y se lo llevamos a la asamblea para que él hablara al pleno de la asamblea. Y fue interesante porque al principio los diputados estaban uno con celular, el otro mirando para el otro lado, y como a los 2 minutos de este señor comenzar a hablar, por cierto en inglés, pero con una excelente traducción simultánea de que tiene la asamblea, de repente yo observé que los diputados todos comenzaron a enfocarse, escuchar lo que este señor tenía que decir. Y fue muy interesante porque eso fue justamente antes de la primera conferencia internacional de salud pública en Panamá que organizó la Sociedad Panameña de Salud Pública, donde tuvimos más de 500 participantes. Y ese evento no fue inaugurado por el ministro de Salud, que estaba presente. Fue inaugurado por el presidente en aquel momento de la Asamblea Legislativa, que en su discurso repite las palabras que utilizó el doctor Michael Marmot en el pleno de la asamblea, donde él dijo que las injusticias sociales matan más que todas las enfermedades juntas. Y yo pensé, digo, bueno, se salvó la asamblea legislativa. Pero bueno, hay que ir más allá de las palabras. Hay que transformar las palabras en acción y por lo tanto, la salud es una tarea de todos y invitamos a todos que se sumen a una lucha por rescatar nuestro país que necesita urgentemente ser un país con justicia, con equidad y sobre todo con una salud entendida, salud integral, para que todos podamos vivir en el país que queremos y que soñamos y que tenemos que hacer nuestra parte cada uno para transformarlo en una realidad. Así que con esto termino y digo muchas gracias por esa oportunidad de compartir y de aprender con ustedes. Muchas gracias, doctor Klaus Betts. Ha sido sumamente interesante. Yo estoy seguro que para todas las personas que están aquí presentes ha sido sumamente interesante todas las informaciones que usted nos ha brindado esta mañana. Querido público, la verdad que tenemos muy poquito tiempo para alguna pregunta. O sea, si hay alguien que desea hacer alguna pregunta, cuento con un par de minutos nada más por si quiere alguien hacerle alguna pregunta al doctor y con mucho gusto se la podemos responder en los minutitos que nos quedan. Vamos a ver. Había colaboraciones finales que estaban dando aquí pues tanto las personas que están aquí en el público de las preguntas que usted estuvo haciendo, doctor, y también al mismo tiempo hay muchos mensajes de felicitaciones para usted por la excelente presentación. Bueno, yo creo que no tenemos preguntas porque yo creo que la verdad que ha sido sumamente claro, doctor, lo que usted ha explicado y qué es lo que se requiere pues, para poder regresar a esa parte presencial si se desea en algún momento y que se pueda lograr. Creo que en ese sentido ha sido bastante claro. Y bueno, siguen mandando mensajes de felicitación. Yo tengo una pregunta. ¿Hay la posibilidad de tomar los mensajes que se hicieron, de los aportes que hicieron, ponerlo por escrito? Porque yo creo que eso en sí mismo sería un documento valioso. Sí, claro que sí. Y mandárselo al Ministerio de Educación. Quizás también con copia a Salud y quizás a otros ministerios también, Vivienda, IDAN, AUD y tantos otros. Pero bueno, ok. Sí, definitivamente sí hay oportunidad de hacerlo. Aparte que ha quedado grabada, la conferencia está siendo grabada, así que ahí van a quedar todos los aportes registrados, doctor Klaus, definitivamente. Muy bien, excelente.
Bueno, doctor, en nombre del Comité de Salud, que está organizado por el profesor Jorge Can, la ingeniera Zoraida Bravo, la licenciada Denia González, el doctor Augusto Fábrega, el profesor Vicente Rodríguez, la estudiante Ana Victoria NG, y también en nombre de nuestro querido rector magnífico, el profesor Francisco Blanco, queremos pues agradecerle a usted nuevamente por estar aquí con nosotros, brindándonos esta mañana pues toda esta cantidad de informaciones valiosísimas para todos. Así que nosotros queremos agradecerle pues todo ese respaldo que usted nos brinda y el apoyo que nos está brindando pues a lo largo de las conferencias que ya nos ha dado, organizadas pues por el Comité de Salud. Decirle al público presente que esté pendiente siempre pues de estas conferencias, que todas son informaciones valiosas que organizadas precisamente por el Comité de Salud para poder mantenerlos a todos actualizados con las últimas novedades o las últimas informaciones que son de vital importancia para cada uno de nosotros. Por el bien, obviamente, de la salud. Y como lo dice el doctor, la salud es una tarea de todos. Bueno, señor rector, ya que lo tengo aquí presente, unas últimas palabras. Nos gustaría pues que nos brindara unas últimas palabras aquí al público presente y al doctor para finalizar esta conferencia de esta mañana. No hay mucho más que añadir. Ya se ha dicho todo en la conferencia. Si algo enfatizara yo sería en el agradecimiento al doctor, no solamente por las, digamos, conceptos emitidos sobre salud propiamente, sino el haber dado esa visión mucho más amplia de que la salud es el resultado de una situación justa en la sociedad. Y lo mismo que la salud, otros aspectos tan importantes en el desarrollo humano. Agradecerle, doctor, agradecer a todos los que han participado y, por supuesto, agradecer constantemente, como lo estamos haciendo, a la gran actividad que está desarrollando en todos los ámbitos, en el ámbito de la capacitación, como es este caso, como también en el ámbito de ir, digamos, regulando y controlando que realmente las pocas actividades que cada vez van a ir aumentando, pues el Comité de Salud de la universidad realmente está haciendo un trabajo continuo, ya lleva varios meses realizándolo y además lo está haciendo muy bien. Los resultados creo que y la certeza de que se están haciendo las cosas bien son fehacientes, así que agradecerles también, ¿verdad?, a todo el Comité de Salud, todos sus miembros, de forma particular al que lo preside, el vicerrector académico, el profesor Jorge Can, y a la directora ejecutiva Zoraida Bravo, que realmente, ¿verdad?, junto con sus compañeros del comité, pues son el motor de esta acción que nos estamos preparando precisamente pues para el futuro inmediato, cercano, pero también a mediano y, como es este, largo plazo, porque esta pandemia es algo que nos va a quedar transformando nuestra vida por mucho tiempo, por no decir una cantidad de años. Muchas gracias, doctor Claudio. Y hasta luego a todos. Buenos días, buenas tardes. Bueno, muchísimas gracias al público presente por haber estado con nosotros en esta conferencia de esta mañana. Y nuevamente, pues, muchísimas gracias, doctor Claudio Betts, por su participación. Se lo agradecemos enormemente. Y ya saben, estén pendientes de las próximas actividades y conferencias que estará organizando el Comité de Salud de la USMA para el beneficio de cada uno de ustedes. Y recuerden, como lo dijo el doctor, la salud es una tarea de todos. Así que a seguir cuidándonos hasta que podamos regresar a esa parte presencial que todos anhelamos. Que pasen una estupenda tarde. Hasta la próxima.